Andrés Mideros, economista, doctor en economía, exdirector de Semplades, está con nosotros y les saludamos cordialmente. Andrés, muy buenos días. Un buen día, siempre un gusto estar aquí y un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Exsecretario de Semplades. Sí. Muchísimas gracias. Queremos solicitar su diagnóstico respecto de la validación que tuvo el Fondo Monetario Internacional a los primeros compromisos para el segundo desembolso. Sí, mire, el Ecuador llegó a una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para cumplir unas metas que se centran sobre todo en objetivos fiscales, de reducción del déficit fiscal. Y en ese sentido el gobierno nacional ha venido tomando una serie de medidas de reducción del Estado y sigue avanzando, digamos, en ese sentido. Y creo que eso hace que se pase el cheque, digamos, del Fondo Monetario. Además de que ya se recibieron una serie de recursos de deuda externa que se han puesto dentro de las reservas del Banco Central del Ecuador, que son los dos grandes objetivos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional intentan cumplir. Mantener un monto de divisas dentro de la Reserva Internacional del Banco Central y ir reduciendo el gasto público. ¿Cómo es ese porcentaje para entender qué es lo que va a Reserva Monetaria ya? Digamos, todo, o sea, porque la deuda, los 4.200 millones acordados con el Fondo Monetario Internacional, que son son deuda externa que está asumiendo el Estado ecuatoriano, no se están utilizando en inversión, vea, sino que se lo están guardando en el Banco Central del Ecuador para mantener un nivel de reservas. Hasta llegar a, porque se ha hablado de 12.000 millones de dólares. Se ha hablado de 12.000 millones de dólares hasta el 2021, que dadas la estructura de la economía ecuatoriana, ahorita estará alrededor de 3.500, 3.600 millones de reserva. Llegar a 12.000 millones es una locura. Es una locura porque además el Ecuador sigue importando una cantidad de bienes y servicios que van creciendo, o sea, creciendo en cerca de un 90% en los últimos 3 años. Entonces, cada vez que el Ecuador importa, salen divisas que salen a través de la Reserva Internacional justamente. Entonces, mantener esa cantidad de dólares guardados en el Banco Central sin que sirvan para la inversión, quiere decir que de algún lado va a tener que reducir la cantidad de dinero disponible. Bien. Y eso es los hogares, no hay más. No hay más. ¿Devaluar socialmente al Ecuador? Devaluar socialmente al Ecuador. ¿De qué se trata eso? Y mire, finalmente lo que en esta fórmula de reducción del gasto, de mayor endeudamiento, o sea, esta es una parte que es bastante loca, porque cualquier persona, empresa, hogar, se endeuda para invertir, para generar unos retornos y estar mejor. Claro. Uno no se endeuda para tener la plata guardada en el banco, muchas gracias, y pagar intereses. La verdad es que es una locura. Luego, el Ecuador, la economía ecuatoriana tiene un problema de balanza de pagos. Ese es el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana. La dolarización, que por un lado da estabilidad, por otro lado quita facultades económicas al Estado. Y cada vez que sacamos dólares, la economía tiene problemas para poder funcionar. Y las importaciones en este momento están absolutamente abiertas. Entonces hay una fórmula de más deuda, menos crecimiento, más importaciones, porque las exportaciones crecen, pero mucho más lento que las importaciones. Que ya nos empieza a dar una serie de resultados en términos de pérdida de bienestar. El aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, el aumento del subempleo es absolutamente claro. Y ahora, además, digo, el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, más que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional avanza en una serie de reformas, incluso de carácter institucional. Recientemente se hizo público este acuerdo interministerial que firmó las Semplades, y ni siquiera firmó el secretario general de la presidencia, sino una delegada del secretario general de la presidencia, firma el ministro de Economía y Finanzas, firma el ministro de Trabajo también, que nos plantea una serie de reformas de la presencia del Estado ecuatoriano en cada uno de los territorios de las provincias y cantones del país, que nos vuelven a una agenda claramente centralista. Regresan todas las decisiones y procesos administrativos a las sedes de los ministerios en Quito, dejando en el territorio sin capacidad real de toma de decisiones para prestar los servicios. Pero se dirá eso en nombre del ajuste fiscal y del ahorro por un aparato pesado, obeso. Y es parte del compromiso con el fondo para despedir empleados, para reducir el gasto. Claro. Para reducir el Estado, pero a la larga que tiene, porque en ese acuerdo también se eliminan contratos ocasionales, se eliminan partidas que estaban disponibles, se pone un candado también al presupuesto de las instituciones que hace que
que dice que cualquier necesidad de servicios en el territorio, en algún cantón, tendrá que financiarse dentro del presupuesto ya establecido. Y eso, en pocas, ¿qué quiere decir? Que usted ya tiene un monto fijo con el cual presta servicios. Si quiere dar servicio en una nueva localidad, va a tener que quitarle a otra. Entonces regresa al centralismo y al lobby o a la preferencia, entre comillas le voy a poner, de la autoridad de turno de en dónde sí y en dónde no prestar determinados servicios. Se anula la planificación y volvemos a un centralismo y a un cabildeo. Ahora, hay muchas cosas que están pasando, pero invisibilizadas, porque evidentemente no se tratan en la mayoría de medios de comunicación, pero el tema de la eliminación de estas delegaciones provinciales o coordinaciones zonales, todo este modelo de gobierno descentralizado que se implementó, lo ponemos un poquito en ejemplos. Hablemos por una coordinación zonal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Si es que hay un trámite que tenga que ver, no sé, con apostilla de documentos o con más bien algún tema que tenga que ver con títulos, ¿tendrá que trasladarse a Quito la persona? Tendrá que venir a Quito. O la persona, Claro. o por lo menos el trámite, pero en territorio va a tener mucha menos capacidad operativa. Salud y educación. Las unidades de salud, el centro de salud, la unidad educativa se mantiene. Lo que pierde es el nivel del distrito y o el nivel de zona. Volvemos a una reorganización en niveles de provincias en algunos casos. ¿Eso qué hace? Que ya no es el distrito, que era un nivel más cercano a las unidades educativas, la que podía responder administrativamente a las necesidades que se tienen. Con cierta de autonomía, adquisición, digamos. Con bastante autonomía, con unos límites también, sin Claro, duda, de gasto, claro. pero con capacidad de adquirir insumos, por poner un ejemplo, con capacidad de poder hacer la inscripción también. Lo mismo, ejemplo, o niños que piden que se cambian de ciudad o que regresan del extranjero, ¿verdad? Y que van a entrar a la escuela, al nivel que le corresponda. Tienen que pasar por el Ministerio de Educación para revisar sus papeles, convalidar que se les asigne un cupo, etcétera. Eso ahorita se hace en los distritos. Los distritos están más cercanos al lugar de residencia de la gente. Con esta recentralización que se está haciendo, la persona va a tener que desplazarse a la capital de la provincia o a la capital de la nación. Es volver 10 años atrás. Es volver 10 años atrás. Tremendo. Ahora, si el gobierno nacional cumplió los deberes con el Fondo Monetario Internacional, viene esta segunda etapa y viene la parte más grave de los condicionamientos del FMI. Yo quiero preguntarle a Andrés si es que ya nos vamos a ver abocados o ya mismo nos vemos abocados a privatizaciones de empresas estatales, a incremento de impuestos, ¿no es cierto?, a reformas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad laborales, Social, a flexibilización laboral, etcétera. Porque ahí la cosa son los condicionamientos del FMI para desembolsar. En agosto me parece que es la segunda. Exactamente. evaluación, ¿no? ¿Cómo, Sí, están así es. ¿Cómo está esa Eso está en la situación? agenda. Está en Finalmente, la agenda, eso está pero en la parece agenda. ser que están cumpliendo. Y aquí hay una a rajatabla. necesidad. Hay que entender que el Fondo Monetario Internacional está tratando de lavarse la cara en el caso ecuatoriano, por el fracaso que ha tenido en Argentina, por los fracasos que Es ha tenido gravísimo. también en Grecia. Entonces, el hecho de que el Estado ecuatoriano pase también el examen del Fondo Monetario Internacional y que el fondo le siga inyectando recursos al Ecuador, es algo que va a pasar todavía en los próximos años, independientemente de si se cumplen o no se cumplen las metas. ya. Porque uno, hay una voluntad Está bien eso. del gobierno nacional, en presidente y en ministro de Economía y Finanzas. Y dos, hay una necesidad del Fondo Monetario Internacional de tratar de sostener también que el Ecuador no sea en el cortísimo plazo otro fracaso Empobrecido. igualito al de Argentina y al de Grecia. Porque empobrecer no es una estrategia. O sea, finalmente Pero- nadie quiere digo, empobrecer. pero esa es la estrategia del Pero FMI. Pero eso es en un lo que efecto termina. secundario en el que termina. Y Ya, vienen a las ver. reformas, las señaladas, están en la agenda. Lo que yo estoy viendo desde términos institucionales del desarrollo, que es, digamos, mi área, es que estamos desarmando la institucionalidad del régimen de bienestar en el Ecuador. ¿Qué es el régimen de bienestar? Son los servicios públicos, son las políticas públicas, son los subsidios públicos que garantizan que todos y todas tengamos unos mínimos de bienestar independientemente de cómo va o no va la economía. Hay un componente político allí, porque cuando habla de Absolutamente. estado de bienestar, también que lo evoca un Jaime Nebot, de cómo se distancia un buen vivir.
Bueno, el buen vivir ya nos plantea unos máximos. Ya. El régimen de bienestar, esa es la diferencia con el buen vivir. El régimen de bienestar que viene de la tradición europea, de la posguerra, Sí. te garantiza unos mínimos de bienestar. El buen vivir te habla de unos máximos de bienestar individual, social y con la naturaleza. Es un estadio absolutamente superior, digamos, en términos conceptuales, Ok. de la visión de vida que se quiere tener. Ujú. Entonces estamos lejos de querer pensarnos ahorita un buen vivir. Pero el mínimo Estamos que es el de tratando bienestar. de sostener ese mínimo de estado de bienestar, que lo que se está pasando, porque vienen de la mano dos elementos, unos valores conservadores que limitan derechos a poblaciones, vemos ahorita por ejemplo con la discusión del matrimonio civil igualitario, Sí. que vienen de la mano con unas medidas económicas en beneficio del libre mercado, que quiere decir en beneficio de los grandes grupos económicos. Para que eso funcione, lo que el gobierno nacional está haciendo, conscientemente creo yo, y es lo No, que no, desde es el que Fondo Monetario Internacional, están de acuerdo. es desmantelar esta institucionalidad del régimen de bienestar, reducir el Estado, no solo para reducir el gasto que tiene el Estado. Eso es una partecita, pero justo las cifras Lo que hablaban viene. que apenas 60 millones, que igual el déficit crece, entonces por más que despiden a 10.000, 12.000 funcionarios públicos y van por más, no soluciona el problema. La reducción del Estado tiene una intencionalidad política, justamente, de quitarle capacidades al Estado de poder actuar, para permitir que sean los grupos económicos quienes a la larga vayan generando la dinámica económica y vayan acumulando riqueza. Dinámica económica que con las medidas que se están tomando y se tomarán, evidentemente les llevan, según los propios analistas, inclusive del fondo, al país a una recesión. Estamos Que- ya ahí. Estamos ya, pero se va a profundizar Y además esa es recesión. grave Pero es porque- que yo quiero preguntarles cómo se explica que podemos salir adelante en un régimen de prosperidad cuando el país se hunde en una recesión. Sí, al buscar esas explicaciones, lo único que yo he podido encontrar en los datos, en el análisis objetivo, es que en donde han aumentado las ganancias sí son en los grupos comerciales Pero importadores, siempre. y son en la banca privada. Entonces estamos de vuelta, la historia es bastante cíclica, estamos de vuelta en un momento de la famosa plutocracia, en la cual el poder político está al servicio de los grandes grupos económicos y de los sectores de la banca Pero privada. eso era 1920 incluso. Incluso varios momentos tuvimos, después de la ¿Verdad? revolución liberal y antes de la terrible. revolución juliana, que justamente se crearon las instituciones para poder controlarlos. Todo eso hemos venido pasando. Pero lo que yo leo ahorita en el contexto que estamos viendo es que junto con las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional, lo que a mí me preocupa desde el punto de vista de bienestar de los ecuatorianos es que estamos desmantelando, por un lado, esa institucionalidad, esa capacidad del Estado de garantizar derechos, de prestar servicios como la salud, como la educación, como la seguridad, sobre todo en los territorios. Volvemos a generar esas desigualdades territoriales, volvemos a fomentar el centralismo en Quito, Guayaquil, quizás algo también en Cuenca. Debilitamos el Estado para priorizar el libre mercado. Y dentro de eso lo que se viene son las reformas laborales, que no es otra cosa más que cargarle el costo de esta situación a los trabajadores, porque a los empresarios ya les exoneramos de impuestos, ya les dimos una remisión, una serie de beneficios. Entonces, las medidas laborales anunciadas son un claro efecto de reducirle el ingreso a los trabajadores, que el costo se lo lleven los trabajadores. La reforma a la seguridad social, que es cierto que la seguridad nacional necesita unas reformas para ser sostenible. El punto es que la sostenibilidad debería pasar por afiliar a muchas más personas. 6 de cada 4 trabajadores en el Ecuador no está afiliado a la seguridad social. Eso tiene una doble partida. 1, no cotiza, no aporta, y 2, no tiene cobertura frente a servicios riesgos, fundamentales, frente claro. a los servicios fundamentales. Y ahí va a venir una reforma que de lo anunciado por el gobierno nacional va a ponerle nuevamente la carga a los trabajadores. La única razón que yo logro entender, viendo que ganan los comerciantes importadores, que gana la banca privada, que el gobierno nacional está queriendo poner las cargas en los trabajadores, que está reduciendo la institucionalidad de ese estado de bienestar que brinda servicios en el territorio, es una noción deliberada de poder beneficiar a estos grupos. ¿Cómo? Yeah. Manteniendo el mercado internacional abierto, que se permita traer más bienes y servicios. Y como salen dólares para sostener la dolarización, insisto, vuelvo a la ecuación, no hay otro lado a donde irse, a alguien tiene que reducirle el ingreso disponible en el bolsillo. Y es acá. Y eso La está gente pasando. gaste menos. Al que menos que la tiene. gente gaste menos. Qué triste. Pero lo Sí, que han dicho empobrecer a para la ciudad. complementar o para compensar es la atracción de las inversiones. Y se ha hablado hasta de, no sé,
12.000, 13.000 millones de dólares ya comprometidos, pero lo que entiendo ha llegado 1.200 El millones. año pasado, 2018, llegaron 1.400 millones. 1.400. ya. La meta del exministro Pablo Campana era 3.000, entonces cumplió su meta en menos del 50%. De esos 1.400 millones, hay que decirlo, 700 millones eran más bien crédito que empresas pidieron en banca internacional. 700 millones de esos 1.400. Es el 50% de lo que llegó. Ok. Y en otra distribución de los mismos 1.400 millones, 700 millones llegaron a minas, a extracción minera, Claro. que es justamente donde está la discusión. Ahorita está el tema ahí. Porque el otro elemento con toda esta ecuación del escenario de políticas económicas vinculadas al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario es un banco, le interesa que el Estado le pueda pagar, que tenga guardada la plata para que vaya pagando fuera los intereses. Eso es lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional, que es un banco. Tienes un gobierno que está reduciendo la capacidad de intervención del Estado bajo el argumento de reducir el gasto público, eliminando la institucionalidad de ese estado de bienestar, en mínimos, lejos de hablar de buen vivir en este momento de la historia. Pronto, ojalá, de nuevo, sí. Y tenemos también esta serie de reformas que te van generando un escenario complejo que ya se siente en el bienestar de los ecuatorianos. Y este aperturismo también se cuestiona mucho. Es que es dentro de eso. Tratados de libre comercio, Alianza del Pacífico, eventual tratado con Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se explica esto? Hay, Para cerrar esta propuesta. Justo lo que quería terminar en la idea anterior es que dentro de ese contexto, lo que le vemos defender a uñas y dientes al gobierno nacional y al ministro de Recursos No Que son las Renovables, cámaras de comercio. justamente es todo el tema minero. Ajá. O sea, nos están preparando, lejos de pensarnos en una reforma estructural de la economía, de transformar la matriz económica, nos están preparando para tener un boom minero. Claro. Y ahí están las discusiones económicas en este momento, por otro lado. Esa es la apuesta que está llevando el gobierno nacional. El problema es que en esa apuesta se empiezan a pisotear también elementos como los derechos de la naturaleza, como la consulta previa, porque son unos elementos que no hemos discutido. Ya, porque justamente ahí usted puede tener una valoración muy objetiva y muy desde el ámbito de su formación acerca de los costos de reparación versus los que podemos en efecto obtener. Se ha hablado de regalías por 700 millones de dólares en un lapso de 7 años, por ahí, pero no se compararía con los efectos de una reparación ambiental. No se compararía, además es mínimo dentro de lo que se puede extraer, porque vamos a seguir dependiendo de la extracción de recursos naturales y a través de la inversión extranjera, porque son empresas sobre todo canadienses las que están trayendo esos recursos. Y cuando un inversionista trae recursos, es igual que la deuda externa, en el sentido de que el inversionista invierte, pero mañana quiere llevarse más de lo que invirtió. Si no invierte, quiere llevarse su retorno, quiere llevarse su retorno fuera del país. Entonces la riqueza que se podría generar de la extracción de los recursos, inclusive, se va a ir fuera del país. La tecnología viene también importada, la mano de obra calificada viene importada, hay muy poco que queda dentro del Ecuador. Y lo que más queda son justamente los costos ambientales. Entonces se podría dimensionar, porque los grupos ambientalistas hablan de 9.000 millones de dólares, pero no sé si es que es Habría demasiado. Que revisar esas valoraciones. Claro. Puede ser, dependiendo, es muy difícil ponerle valor a algo todavía imprevisto, a bienes que justamente no son de mercado, como el aire puro, como la capacidad del medio ambiente de procesar residuos. O sea, hay una serie de bienes y servicios ambientales que es muy difícil ponerles un valor monetario. Hay que hacerlo para justamente tener una discusión objetiva, pero que viene a ser muy complejo. Yo sí quiero retomar uno de los temas que planteó Washington. Ya se nos acabó el tiempo, qué pena. Pero sobre esta monetización de activos del Estado, es fundamental, que se menciona de eufemismo, de concesión, ¿no?, de privatización, se ha hablado de sopladora, un proyecto estratégico para el país. El Banco del Pacífico, ya están entrando algunas otras que antes no eran tocadas, pero que ya están dentro del juego. Pasa por la misma ecuación que tenemos de desmantelar el Estado, de reducirle sus capacidades, bajo un falso argumento de reducir el tamaño del Estado porque gasta demasiado. A la larga lo que vamos a tener es un Estado con menores capacidades para garantizar el bienestar de los y las ecuatorianos. Y en este sentido lo que estamos dando son empresas o infraestructuras altamente rentables a manos privadas. Entonces,
darles un beneficio nuevamente a los empresarios. Lo que tenemos es un gobierno que está desmantelando la capacidad del Estado de garantizar los derechos de los ecuatorianos y que está generando mayores beneficios en favor de grupos empresariales y bancarios. Muchísimas gracias, Andrés Mideros, doctor en estas ciencias del desarrollo de la economía. Muchísimas gracias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.